Bueno, buenos días para algunos y algunas, buenas tardes también para otros. Mi nombre es Mariela Garay y yo soy abogada, asesora del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Formo parte del equipo de abordajes institucionales particulares de la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género y le queríamos dar la bienvenida a todos a este curso de capacitación, ahora en el marco del IPAP, lo que les va a permitir tener las certificaciones correspondientes para después acreditarlos no sé si esto dará puntaje, eso no lo tengo claro, pero sí para hacer la acreditación en el marco de los currículums y en las presentaciones de trabajo que ustedes tengan a futuro. Este curso se pensó para la capacitación de los y las profesionales que quieran formar parte de los equipos interdisciplinarios que se conformaron en el marco de la Ley 14893 y el Decreto Reglamentario 121/20. Les cuento también que el equipo está conformado es interdisciplinario, están conformados por mis compañeras, Noelia Bilic, que es trabajadora social del equipo, Mayra Ramonde, que es la psicóloga del equipo, y nuestras compañeras Bianca Sigli y Mari Rossi, que nos acompañan con la tarea cotidiana. Este hermoso Power que hoy vamos a estar presentando es un trabajo interdisciplinario del equipo, pero que tiene las manos mágicas de Bianca, nuestra compañera. Así que bueno, contarles que nosotras nos conformamos como equipo interdisciplinario a principios del año pasado, con la conformación del ministerio. Teníamos vigente una ley, que era la 14893, que es del año 2017, que esta ley establecía la licencia para las trabajadoras de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires que se encuentren en situación de violencia por razones de género, ya sea doméstica o laboral, y no se encontraba reglamentada, con lo cual eran pocas las trabajadoras que accedían a los beneficios que establece la licencia de esta ley, ¿no? Entonces, una de las primeras responsabilidades que asumimos fue la reglamentación de esta ley, y por allá por marzo del año pasado este, se sancionó el decreto reglamentario 121/20, y en el marco de la sanción de ese decreto establecía que los organismos públicos de la provincia de Buenos Aires tenían que conformar equipos interdisciplinarios para asistir, asesorar y acompañar a las trabajadoras de la Administración Pública Provincial y de las economías mixtas y de las empresas de economía mixta con participación estatal mayoritaria que estuvieran transitando situaciones de violencia por razones de género. A partir de este trabajo, de la reglamentación de este decreto reglamentario, el año pasado nuestro equipo empezó a trabajar en la conformación de los equipos interdisciplinarios. Hoy podemos decir que tenemos 40 equipos interdisciplinarios conformados en los distintos organismos de la provincia de Buenos Aires, y consideramos que es muy importante que estos equipos, quienes forman parte de estos equipos, se encuentren capacitados para poder llevar adelante estas funciones que nosotros vamos a estar desarrollando en el marco de esta capacitación. También sabemos que probablemente quienes estén participando de esta capacitación ya formen parte de equipos interdisciplinarios y haya otros que se hayan inscrito para la finalidad de aspirar a conformar en alguna instancia algún equipo interdisciplinario del organismo al que pertenezcan. Bueno, también les quiero comentar que este curso tiene la modalidad de tener 4 módulos y que se van a dar de manera sincrónica y de manera virtual. También es importante que tengamos en claro que se va a tomar asistencia de quienes participen, que van a tener que estar participando también del foro. Después les vamos a estar ampliando la información de cómo sería la participación en el foro, y que además tiene para su acreditación la entrega de un trabajo final.
un pequeño trabajo final para poder de alguna manera sintetizar todo digamos, los contenidos que nosotros vamos a estar desarrollando a lo largo de este curso. Quiero hacerles llegar también el saludo de nuestra subsecretaria este, Flavia Delmas, que es la subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razón de Género del Ministerio de las Mujeres. Así que, Dian, si te parece bien, hagamos la presentación del saludo de Flavia. Las dejo entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero darles la bienvenida a este curso que hoy se inicia. Para nosotras, desde el Ministerio de Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual, es muy importante sostener la formación, la capacitación en estos temas que son de relevancia y que son problemas acuciantes para, sobre todo, poder proponer y poder llevar adelante políticas públicas. Así que espero que sea muy valioso para ustedes, que lo puedan aprovechar al máximo y que esto sea uno más de los tantos cursos, formaciones y encuentros que tengamos para compartir experiencias, conocimientos y generar nuevos saberes. La dificultad tecnológica que siempre se puede presentar, igual lo vamos a dejar en el foro para que puedan escucharla a Flavia, que es nuestra subsecretaria y quería ser partícipe y estar acompañando este primer encuentro. A Flavia. Le vamos a pedir, ahora vamos a iniciar la presentación. Va a iniciar, yo soy Noelia porque estoy con todas esas siglas, pero mi nombre es Noelia. Vamos a iniciar la presentación, va a tomar la primera parte de la presentación Mayra y después sobre el cierre voy a estar interviniendo yo. Entonces, la idea del encuentro de hoy, Mariela hoy un poco delimitaba lineamientos generales de los encuentros, iban a ser 4 módulos, hoy nos vamos a estar adentrando en el módulo 1, que está vinculado a el marco más bien conceptual, normativo, ¿no? Y en otro momento, o en el momento más de cierre, vamos a estar trabajando, presentando la ley, ¿no? Que es un poco, es el que lleva el nombre de estos encuentros de capacitación, ¿no? La ley 14893, que Mari hoy la presentaba, y su decreto reglamentario 121/20, va a ser presentado hoy, pero la idea es poder adentrarnos profundamente a los conceptos que nos trae esta ley en el encuentro número 2, ¿sí? Así que bueno, la idea de hoy es poder empezar a pensar, bueno, cuáles son las categorías, si querés ahí bien podés ir avanzando, cuáles son las categorías, ¿no? Que nos van a permitir pensar, ¿no? En estos futuros abordajes con perspectiva de género y con perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y ahí cuando hablamos de categoría es interesante poder traer el concepto que nos trae ya Foucault, ¿no? Que es el concepto de caja de herramientas, ¿no? A la manera de poder empezar a conceptualizar bueno, ¿cuáles son las herramientas, ¿no? Que es necesario tener siempre a disposición para los abordajes con perspectiva de género y con perspectiva de derechos, ¿no? En los procesos de acompañamiento a las trabajadoras, ¿no? Que se van a presentar, por múltiples razones, ya lo trabajaremos específicamente en el encuentro en donde abordaremos los abordajes de estas violencias, ¿no? Pero bueno, en ese marco, uno de los conceptos claves y centrales para esta caja de herramientas es el concepto de género, ¿no? Entonces, nosotras, acá es donde podemos pensar en conceptos vinculados al marco conceptual, ¿no? Que van a estar dentro de esta caja de herramientas, y conceptos vinculados al marco normativo, ¿no? Que es interesante ahí poder pensar y desafiar cómo estos conceptos van interlocutando, ¿no? A veces los pensamos escindidos, pero en los abordajes que tienen las características de ser integrales, siempre vamos a estar desafiándonos a cómo van interlocutando, ¿no? Estos marcos normativos también que son productos de luchas del feminismo, ¿no? Cómo van a estar contribuyendo a nuestros abordajes, ¿no? Y van a estar ahí al pie de nuestros principios rectores para poder exigir, ¿no? O reclamar ciertos derechos para las mujeres, ¿no? Que vamos a acompañar en estos procesos, ¿no? Entonces, decíamos que uno de los conceptos centrales es el de género. ¿Por qué el concepto de género es central, no? Porque el concepto de género, digo siempre como en términos bien incluso ejemplificadores,
digo, me gusta pensarlo a la luz de ciertos lentes, ¿no? Podríamos traer el concepto de lentes que nos va a permitir empezar a mirar la realidad desde otro lugar, ¿no? Desde otro marco. ¿Por qué? Porque claramente vivimos en una sociedad que estructuralmente es patriarcal, ¿no? El concepto de patriarcado es importante también para poder pensar en esta caja de herramientas, ¿no? Porque el patriarcado es el modo de vivir que tenemos todos las personas en esta sociedad, ¿no? Digamos, en donde se asignan, ¿no? Ciertos lugares, la jerarquía, digo, cierta jerarquía de poder, ¿no? Que, digo, el patriarcado viene a marcar como naturalizada, ¿no? Parece que es natural vivenciar diferencias y desigualdades, cuando en realidad, ¿no? Y eso es lo que viene acá a traccionar el concepto de género, el concepto de género nos viene a decir, en realidad no, ¿no? En realidad todo eso que nosotros sentimos como naturalizado forma parte de una construcción social y cultural que producimos y reproducimos, ¿no? Desde los momentos iniciales de nuestras vidas, ¿no? En el marco incluso de ciertos contratos sociales, ¿no? Para poder formar parte de esta sociedad, ¿no? Para poder formar parte de cierto grupo, tenemos que reproducir ciertos mandatos o ciertos lugares, ¿no? Digo, que no son más ni menos que los roles de género, ¿no? Que están naturalizados por que el patriarcado hace, ¿no? Digo, trabaja para que estén naturalizados y que formen parte de nuestras vidas al diario, ¿no? Digamos, ciertos lugares asignados a varones, ciertos lugares asignados a mujeres, ¿no? Al colectivo disidente, ¿no? Lugares que marcan, ¿no? O se sientan sobre la base de la desigualdad, ¿no? Cómo a partir de una diferencia, ¿no? Esta es la clave de poder pensarlo, cómo a partir de una diferencia, que a veces es genital, ¿no? Se produce o se construye una desigualdad, ¿no? Entonces ahí es donde los lentes de género nos van a poder mirar, ¿no? Nos van a permitir mirar estas desigualdades, ¿no? Y esta es una herramienta clave para poder pensar los abordajes, porque cuando los lentes de género nos permiten, o cuando nos ponemos estos lentes de género, ¿no? Podemos empezar a pensar en cómo estas desigualdades se reproducen y cómo estas desigualdades generan inequidades y generan vulneraciones de derechos. ¿Qué es eso con lo que vamos a ir trabajando, ¿no? Con las vulneraciones de derechos de las mujeres, ¿no? De los niños, de las niñas, ¿no? Del colectivo, el colectivo de disidencia, de diversidad, ¿no? Esos son los grupos de vulnerabilidad que el patriarcado, ¿no? Que él viene a sentar las bases para la reproducción de esta desigualdad y la construcción de y las construcciones de estos grupos de vulnerabilidad. Sobre las bases de dos conceptos que podríamos decir claves, ¿no? Digamos, el consenso y la coerción, ¿no? Como dos líneas claves del patriarcado en esta reproducción. El consenso, digo, porque todos y todas consensuamos estas desigualdades, las reproducimos, ¿no? Y ahí podríamos traer ejemplos como los modos de crianza, o los valores asignados a las mujeres o a las relaciones más normativas, vinculadas ¿no? A las relaciones de pareja, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo vamos reproduciendo estos lugares? A veces sin darnos cuenta, ¿no? A veces pensando que forma parte de nuestras vidas diarias, ¿no? Acá está el concepto de Alda Facio, que, bueno, es un poco esto, ¿no? Que viene a marcar esta dicotomía impuesta socialmente a través de estos roles y estereotipos de género, ¿no? Si querés avanzar, ahí bien, este Power igualmente después se los vamos a compartir, lo vamos a subir al foro, ¿sí? La idea es, digamos, que sea de soporte incluso visual para todos en este proceso de ir incorporando ciertos conceptos, ¿no? Y cierto marco conceptual y normativo para poder pensar los abordajes, ¿no? Otro de los conceptos claves de esta caja de herramientas es la perspectiva de género, ¿no? Que ahí hay una diferencia entre el concepto de género como una construcción social y cultural, y esto de poder pensarlo como una construcción nos ayuda a también poder dar cuenta que somos quienes podemos ir transformando estas construcciones, ¿no? Si hay algo que se construyó, es porque en algún otro momento se puede deconstruir, se puede repensar, ¿no? Y se puede rearmar de otra forma, ¿no? Creo que ese es el gran desafío que tenemos los equipos en los abordajes de las situaciones de violencia, ¿no? Y ahí tenemos el concepto de perspectiva de género, digo, porque hay una diferencia ahí, digo, el concepto de género como un concepto, ¿no? Digamos, que nos permite en términos macros visualizar las desigualdades,
y la perspectiva de género más en clave de los abordajes, ¿no? Digo, esto de qué es tener perspectiva de género, ¿no? Y acá se vienen a arrojar algunos marcos más vinculados a cómo vamos o cuál va a ser el posicionamiento, ¿no?, que vamos a ocupar como integrantes de un equipo o de un futuro equipo interdisciplinario en estos abordajes, ¿no? Y acá, digo, se entrecruzan este concepto, ¿no? El de la perspectiva de género, pero también el de la perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo estamos conceptualizando las violencias por razones de género. La perspectiva de género es esta, ¿no? ¿Qué quiere decir trabajar desde una perspectiva de género? Implica que podamos reflexionar y criticar, ¿no?, sobre este sistema patriarcal y hegemónico que nos atraviesa, digo, de manera diaria y constante, ¿no? No solamente en nuestras vidas cotidianas, sino también en las formas de pensar los abordajes, ¿no? Qué importante es poder interpelar o poder generar preguntas cuando pensamos en ciertos abordajes, ¿no? Digo, porque claramente estos abordajes, ¿no?, nunca son sin nuestra subjetividad, ¿no? Nuestra subjetividad siempre va a estar en juego en esas formas de escuchar al otro, ¿no? Y de acompañar a ese otro. Siempre va a estar en juego nuestra subjetividad. Entonces, digo, qué importante también tener en cuenta que esta subjetividad está en juego de manera constante y que es importante interpelarnos, ¿no? Digamos, bueno, ¿qué pasa con cómo se juega el patriarcado en nuestras vidas? ¿Cómo se juegan las construcciones de género en nuestras vidas? ¿Cómo se juega la desigualdad en nuestras vidas, ¿no? Digo, desde nuestros espacios, digo, en los ámbitos más domésticos, de nuestros grupos familiar, con amigues, con nuestras parejas, digo, también poder pensarlo en los espacios laborales, ¿no? Qué interesante ahí es poder empezar a identificar las construcciones o los roles de género que se ponen a jugar y se reproducen, ¿no?, en estas diferentes instituciones, ¿no? Porque no son más que instituciones, ¿no? La familia, el trabajo, los lugares donde hacemos deporte, ¿no? Los lugares donde militamos, ¿no? Son instituciones que también contribuyen a esta reproducción. Entonces, la importancia de poder pensar o desnaturalizar eh, qué de todo esto nos atraviesa y qué de todo esto se va a poner a jugar al momento de escuchar al otro, ¿no? Digo, y eso es lo que se llama, ¿no?, esto de trabajar también la distancia óptima, ¿no? De entender que a veces son cuestiones que nos están atravesando a nosotros y que están interviniendo muchas veces en los modos de pensar y ver a ese otro, ¿no? Entonces, la perspectiva de género hace a esto, hace a poder reflexionar sobre los modos en que vemos a ese otro y cómo también se pone a jugar ahí nuestra propia subjetividad, ¿no? Porque siempre nuestra subjetividad está en juego. Es interesante por ahí esto que dice la última frase de la placa, que dice que la palabra de género a veces o a menudo, ¿no?, se suele utilizar como sinónimo de mujer, y eso también es algo a veces en lo que caemos y digamos, y es un falso mito en realidad, ¿no? Género no es igual a mujer, por el contrario, es una categoría relacional, ¿no? Es un constructo social, cultural, ¿no?, que todos y todas digo, vamos construyendo también en clave de nuestra historia, ¿no? No es lo mismo pensar el proceso de construcción de género actual que el proceso de construcción de género que tienen nuestras adolescencias o los adolescentes, ¿no?, que muchos años atrás, digo. Entonces, género no es igual a mujer, ¿no?, sino que viene a marcar fuertemente la desigualdad, ¿sí?, en la que vivimos y la que reproducimos, ¿no? Digo, eso es como algo bien sencillo para poder pensar este género, ¿no? Digo, género en términos digo, siempre están asignados ciertos lugares, decimos, ¿no?, ciertos colores para varones y para mujeres, ciertos juegos, ¿no?, para varones y para mujeres, ¿no? Cómo se reproduce esto en las violencias que luego, ¿no?, se constituyen como estas violencias por razones de género. Ahí vamos a avanzar un poquito más después en esta categoría. Bueno, y ahí estamos, ¿no?, con las violencias por razones de género. Digo, y ahí es donde empezamos a pensar por qué, digo, ¿qué tiene que ver esto del género, de los roles de género, del patriarcado con las violencias por razones de género, ¿no? En realidad son el basamento, ¿no? Son el cimiento. Estas relaciones de género, digo, producto de esta sociedad patriarcal en la que vivimos, que están signadas por la desigualdad, ¿no? Son el basamento de las violencias por razones de género, ¿no? Digo, son el cimiento. Si hablamos de violencia por razones de género, es porque hablamos de que hay una sociedad, ¿no?, que ya está marcando cierto orden,
cierto disciplinamiento, ¿no? Que claramente después se visualiza a través de estas violencias por razones de género. Ahí lo desarrollamos un poquito más. El concepto que está acá en esta placa, que se lee acá, es el concepto que traemos de la ley, de una de nuestras leyes que tenemos hoy en Argentina, que es la ley 26485, que es de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar las violencias que se vivencien, ¿no? En las en el marco de las relaciones interpersonales, dice la ley, ¿no? Esta es una ley de 2009, la tenemos vigente desde 2009, pero también es importante, digo, historizar el proceso al que llegamos, ¿no? Digo, ¿por qué tenemos esta ley? Digo, esta ley forma parte de un proceso siempre de lucha política en donde el feminismo ha tenido un lugar, digo, trascendental, sobre todo, digo, las olas del feminismo, ¿no? La década del 60, la década del 70, con la segunda ola, y las convenciones internacionales que son previas a esta ley nacional de 2009. Tenemos dos convenciones internacionales, no las vamos a desarrollar, pero sí me parece importante como históricamente signarlas, que es la convención de CEDAW, que es la primera convención internacional, que viene un poco, ¿no? Que es la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar las Violencias, en donde ya se empieza a poner en cuestionamiento, ¿no? Se empieza a poner en tensión este lugar de las mujeres, ¿no? Y empieza a marcarse también la importancia de esto que es el eslogan del feminismo también, ¿no? Esta idea, esta premisa central en donde lo personal es político, ¿no? Donde todo eso que vivimos las mujeres, ¿no? Ya empieza a decir CEDAW, Belén do Pará, ¿no? Con esas primeras convenciones, ¿no? Todo eso que las mujeres vivenciamos en nuestros ámbitos privados, en nuestras vidas privadas, íntimas, ¿no? Que a veces parece que hay que cerrar la ventana y en todo caso, digo que las cosas se resuelvan en el ámbito de lo privado, en realidad estas convenciones van a venir y el feminismo, ¿no? Van a venir a decir, en realidad forma parte de una responsabilidad del Estado, ¿no? O sea, eso que atravesamos las mujeres en nuestros espacios privados, el Estado también tiene una responsabilidad. Por eso hablamos de las violencias por razones de género, como una problemática de derechos humanos, ¿no? El Estado tiene una responsabilidad y un lugar de corresponsabilidad social del Estado, porque tiene que construir política pública, ¿no? Como un eje transversal para que eso que vivenciamos las mujeres sea visualizado y sea acompañado en pos de las salidas de las violencias. Por eso es que, digo, en Argentina, ¿no? Luego de estas convenciones, como es la convención de CEDAW y la convención de Belém do Pará, en el año 2009 venimos a tener, ¿no? Producto también de estas luchas, y siempre lo marco, ¿no? Porque a veces parece que, ¿no? Las leyes nos levantamos y están, y en realidad forman parte de muchos procesos históricos. Por eso en 2009 tenemos la ley 26485, que es de orden nacional, y en 2019 tenemos una modificatoria de esa ley en donde se amplían los tipos y modalidades de violencia que ahora vamos a seguir trabajando. Digo, este concepto que tenemos acá es el de la ley de 26485, que es 2009, que define las violencias por razones de género, ¿no? Dice que es toda acción, omisión, si querés volver para atrás bien, pero es toda acción, omisión, o todas aquellas conductas que por acción o omisión se llevan adelante tanto en ámbitos públicos o privados y que están basadas en una relación desigual de poder, ¿no? Esto que decíamos hoy, la relación desigual de poder se constituye a partir de esta sociedad patriarcal, ¿no? Que va a afectar, ¿no? Que va a impactar tanto en la vida, en la libertad, en la dignidad, en la integridad física, psíquica, sexual, económica, ¿no? Tanto de las mujeres como del colectivo LGTBI más, o el colectivo disidente, ¿no? Entonces, es interesante el concepto que trae esta ley porque justamente viene a marcar que no solamente las violencias son las que se llevan adelante de manera directa, como podríamos decir, bueno, la violencia más del orden físico, sino también las indirectas, ¿no? Y ahí vamos a ver qué quiere decir la ley cuando habla de violencia indirecta. Y va a decir la ley que en estos tipos, o que en estas violencias por razones de género van a quedar comprendidas las que se perpetran, ¿no? Las que lleva adelante mismo el Estado, como sus agentes del Estado. Y ahí es donde nosotros tenemos un rol fundamental como agentes del Estado, ¿no? Ahora lo vamos a desagregar un tanto más cuando hablemos de tipos y modalidades, ¿no?
pero en términos generales que me parece que queden estas líneas bien marcadas, ¿no? Podríamos delimitarlas en al menos tres, ¿no? Hablamos de conductas, ¿no? Ciertas conductas que pueden tener la característica de ser unas conductas visibles o en realidad pueden ser conductas invisibles, o sea, hace referencia a la acción y a la omisión, al hacer como al no hacer, ¿no? Que se llevan adelante, esa podría ser otra línea, en el ámbito público o el privado. Y la tercera línea, ¿no? Es que va a afectar integralmente, ¿no? En términos biopsicosociales, ¿no? A esa persona que vivencia o padece de esa situación de violencia por razones de género, ¿no? Como para ordenar esas líneas, porque por ahí el concepto es, digo, tiene un montón de contenido, ¿no? Ahora sí, bien, si querés seguir ahí con la otra placa. Bueno, acá un poquito ordenar esto, ¿no? Qué características van a tener estas violencias por razones de género, ¿no? Hablábamos de que siempre están basadas en estas diferencias jerárquicas, ¿no? Que implican la vulneración de derechos, yo también un poquito avanzaba sobre esto, sobre la responsabilidad del Estado, ¿no? Sobre la responsabilidad del Estado a través de dónde, digo, porque el Estado a veces no es como no esta cuestión de la entelequia o qué es el Estado, quiénes son el Estado, digamos, nosotros venimos a representar el Estado acá en términos de política pública, digamos, somos el brazo del Estado en el territorio, ¿no? Digo, entonces tenemos una responsabilidad al momento de escuchar una situación de violencia, al momento de que se presente una situación de violencia. Por eso habla de la responsabilidad, ¿no? Del Estado en esta vulneración de derechos, ¿no? Es una problemática histórico-cultural y multicausal. Siempre existió la violencia por razones de género. Ahí es interesante, podríamos estar como un montón de tiempo con eso, pero es interesante también llevar adelante un recorrido histórico de cómo llegamos a las violencias por razones de género, ¿no? Porque digo, antes eran, incluso la otra vez en un curso también hablaban de cómo se había configurado el concepto de femicidio, ¿no? Digo, cómo a veces estas violencias, ¿no? Eran más pensadas en el orden de lo privado y era lo que me pasaba en mi casa, así que no se llamaba violencia, ¿no? Era un problema de pareja, ¿no? Entonces, bueno, hago caso omiso, cierro la ventana, esto que decía hoy, y cómo en el tiempo se fue constituyendo como una violencia, ¿no? Y el concepto de violencia por razones de género es un concepto bastante nuevo, ¿no? Porque si podemos decir que hacía menos de 5 años o 4 años no usábamos el concepto de violencia por razones de género. Hablábamos más de violencia contra las mujeres, ¿no? No sé si eso lo recuerdan, pero es interesante ver cómo también la sociedad ha ido cambiando, ¿no? Porque también los marcos conceptuales se van cambiando a la ola, ¿no? De los movimientos sociales, ¿no? Y de las luchas políticas. Entonces, digo, eso que era algo que me pasa dentro del ámbito privado, era después una responsabilidad del Estado, no era solamente contra las mujeres, era por razones de género, ¿no? Hoy. Entonces, bueno, ¿no? Eso habla de que es una problemática histórico-cultural, ¿no? Que también sienta sus bases en el recorrido nuestro propio de la historia, ¿no? Y que requiere de ciertos abordajes. Y ahí no después les vas a compartir un poquitito más de cómo es que a nivel provincial se conceptualizan estos abordajes de las violencias por razones de género y cuál es la clave para poder pensar en estos abordajes. Ahí les compartimos un videito, no se está escuchando, ahí va. Ley Micaela 27.499. Ley de capacitación obligatoria en la temática de género y violencia por motivos de género para todas las personas que integran los 3 poderes del Estado Nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ley Micaela y violencia por motivos de género. ¿Qué es la violencia por motivos de género? Es la basada en las asimetrías de poder existentes entre los diferentes géneros, que son producto de una desigualdad estructural. Esto incluye tanto el ámbito público como privado. En Argentina existe la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones interpersonales. La ley identifica 6 tipos de violencia de género: psicológica, física, sexual, económica y patrimonial, simbólica y política, y reconoce 8 modalidades de violencia: doméstica, institucional, laboral,
contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, en el espacio público y público-política. La violencia psicológica es la que causa daño emocional y disminución de la autoestima o que perjudica el desarrollo personal. Suele ser la entrada a la violencia física o a la sexual. La violencia sexual es toda acción que amenaza o viola el derecho a decidir sobre la sexualidad. No se limita a forzar a una mujer contra su voluntad. Es cualquier tipo de acoso, explotación, abuso o intimidación sin importar si se da fuera o dentro del matrimonio o de una relación. También en situación de prostitución forzada y trata de personas con fines de explotación sexual. La violencia simbólica es la más difícil de erradicar porque está anclada en la sociedad, a través de estereotipos que naturalizan la subordinación de la mujer y personas LGTBI+. Modalidades. La violencia doméstica es la ejercida por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ocurra. Incluye las agresiones producidas en el matrimonio, uniones de hecho, parejas o noviazgos, con o sin convivencia, vigentes o finalizadas. La violencia institucional es la ejercida por personas pertenecientes a instituciones públicas, cualquiera sea su jerarquía y el tipo de trabajo, con el fin de retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan sus derechos. La violencia laboral es la que discrimina a las mujeres y personas LGTBI+ en el marco público o privado y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia. También el hostigamiento psicológico y sistemático a una trabajadora para lograr su exclusión laboral y quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea. El crimen de odio es la violencia del rechazo, el desprecio y la discriminación por razones de género, y frecuentemente es ejercida contra personas LGTBI+. ¿Por qué es tan importante la capacitación en la temática de género y violencia por motivos de género en la administración pública? Es responsabilidad de todas las personas que integran la Administración Pública Nacional conocer e identificar estas formas de violencia para así poder dar una respuesta institucional ante la vulneración de derechos. La capacitación a los tres poderes del Estado, en el marco de la Ley Micaela, da la posibilidad de observar las prácticas diarias que reproducen relaciones desiguales directa o indirectamente entre los géneros y actuar en consecuencia para transformarlas y para el diseño y ejecución de políticas públicas con perspectiva de género. Bueno, gracias, Bian. Me parece como muy ejemplificador el video, digo, porque también acá tenemos tipos y modalidades de violencia que también van a ser una otra herramienta clave de esa caja de herramientas, ¿no? Hablábamos de género, de perspectiva de género, de patriarcado, ¿no? Del concepto de violencia por razones de género y tipos y modalidades de violencia. Es algo central poder conceptualizar cuáles son los tipos y modalidades de violencia y qué características tiene cada uno de ellos. Porque claramente una mujer o no se va a presentar diciendo sufro tal violencia, ¿no? Porque muchas veces las personas que están atravesando esta situación no visualizan eso como una violencia. La mayoría de las veces no visualizan eso como una violencia, ¿no? Y menos por razones de género. Entonces digo, qué importante es tener estas herramientas porque nosotros en la pesquisa del relato, digo, del testimonio de esa persona que se acerca o que acompañamos, ahí es donde identificamos y conceptualizamos, ¿no? Que a partir de todo este relato, de todo este testimonio, esto se encuadra en tal tipo o tal modalidad de violencia, ¿no? Por eso es esta una herramienta clave de esa caja de herramientas, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque es un marco que vamos a necesitar fundamentalmente para poder pensar en los acompañamientos, ¿no? No es lo mismo pensar en una violencia física, digo, todos los días, digo, y ahí es donde también vamos a pensar en evaluaciones de riesgo o en matriz de riesgo, en una violencia física que en una situación de violencia económica o violencia psicológica o violencia no política. Cada una, digo, y siempre están integralmente y siempre aparecen integralmente, también nos permiten pensar seguramente en los procesos de abordaje en determinadas evaluaciones de riesgo, ¿no? Digo, eso lo vamos a ir trabajando en todo caso un poco más adelante. Pero bueno, acá un poquitito de la ley hablamos, pero en términos generales estos son los objetivos que va a proponer la ley.
va a formar parte de la bibliografía obligatoria, esta ley, la ley 26485, sobre todo, ¿no? Esto, el objetivo, el objeto de la ley, como los tipos y modalidades de violencia. Si querés, podés avanzar bien, porque me parece que bastante hablamos de la ley como para adentrarnos un poquito en relación a tipos y modalidades. La ley define en uno de sus artículos ciertos tipos de violencia, la violencia física, el tipo de violencia física, psicológica, sexual, económica, simbólica, política, ¿no? A ver, esto es en términos didácticos, vamos a decidirlo en términos didácticos, pero siempre tenemos que saber que no lo vamos a encontrar escindido en una persona, ¿no? Siempre va a haber condimentos de una violencia, de otra, y tampoco lo vamos a encontrar en términos tan pragmáticos, ¿no? Digo, ¿qué quiero decir? No, digo, no vamos a encontrar concretamente el concepto de violencia física a 2 puntos, entonces celeste en la mujer, ¿no? Siempre vamos a encontrar como una melange de todos estos tipos y modalidades de violencia. Pero es importante, digo, tener en cuenta a qué responde, ¿no? Y sobre qué marco normativo también estamos trabajando. Ahí, si querés, Viana, avanzá para empezar a adentrarnos a estos tipos de violencia. ¿Cuáles son los tipos? Física, psicológica, sexual, económica y política, ¿no? ¿A qué hace referencia la violencia física? Es la más fácil y más sencilla, ¿no?, de escuchar, y muchas veces la que más circula en nuestro cotidiano, ¿no? Digamos, porque a veces las denuncias están directamente implicadas en este tipo de violencia, ¿no? Si no está golpeada la persona, entonces no es violencia, ¿no? La violencia física no solamente no solamente se refiere al acto del golpe, ¿no? Sino también a todo acto que implique la perturbación a esa mujer, ¿no? A esa persona, y que va a afectar su integridad. Por ejemplo, la violencia física se puede ver mucho a veces, o se escucha cuando las mujeres relatan situaciones de ruptura, o que se rompe, o que el agresor rompe determinados elementos de la casa, ¿no? O las situaciones de piñas hacia determinados elementos de las casas, eso también se escucha mucho y es un tipo de violencia física, ¿no? O la violencia, a veces también escuchamos a determinados incluso animales, ¿no? Pasa también, se ha escuchado, digo, que generan esta situación más disruptiva en la mujer a nivel de la subjetividad, digo, van socavando la subjetividad, generando angustia, miedo, malestar, ¿no? Entonces, no solamente hace referencia al golpe directo, ¿no?, hacia la mujer, sino también a la ruptura de todo aquello, ¿no?, eh, sea, por ejemplo, un objeto que afecte directamente a la mujer, ¿no?, que le genere directamente miedo, que le genere directamente malestar, angustia, ¿no? Em, y esta violencia física siempre va acompañada de la violencia psicológica, ¿no? Cuando hablamos de, bueno, tenemos indicadores de violencia física, siempre están los indicadores de violencia psicológica. La violencia psicológica es casi transversal a todos los tipos y modalidades de violencia, ¿no? Porque justamente es la que menos se ve, es la más insinuosa, ¿no? Y es la que o sea, es la que más dificultoso se hace poder identificarla como violencia psicológica. Se marca mucho acá hay algunas características bien puntuales, ¿no? Como por ejemplo estas, las amenazas, los insultos, las humillaciones, ¿no? Los celos excesivos, ¿no? También esta idea que se pone a jugar en nuestra sociedad del amor romántico, ¿no? En donde parecería que el amor está directamente vinculado a los celos, ¿no? Bueno, vas a tal lugar y bueno, no, mejor te paso a buscar porque vas a llegar muy tarde, o porque te puede pasar algo en la calle, o avísame cuando llegues, ¿no?, a tal lugar, porque bueno, yo quiero saber cómo llegaste y cómo estás, ¿no? Eso que a veces también identificamos como un acto de amor o como un acto afectivo, muchas veces integralmente está vinculado a un tipo de violencia más psicológica, ¿no? Digo, siempre pensarlo como en términos integrales, ¿no? Un indicador por sí mismo no nos va a venir a decir que eso es una violencia psicológica o que es una violencia física. Siempre tenemos que pensar el recuento de diferentes indicadores, ¿no? Pero bueno, digo, la violencia psicológica es la que va socavando la subjetividad de las mujeres, ¿no? La autoestima no es más que la construcción de la mirada de un otro, ¿no? Digamos, siempre en la construcción de la identidad, el otro tiene un lugar clave en esa construcción de la identidad, ¿no? Entonces, eso que el otro ve de nosotros, el que siente de nosotros, ¿no? Esto no servís para nada, si te vas de acá, ¿quién te va a ayudar? ¿Quién te va a acompañar? ¿Estás sola? ¿No tenés amigues? Bueno, todo esto que va generándose a través de la violencia psicológica hace también después a las dificultades de esa mujer de poder salir
del circuito mismo de la violencia, ¿no? Digo, esto se puede dar, no lo va a desarrollar mejor después, pero se puede dar tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito laboral, ¿no? Digo, en el ámbito laboral, cuánta violencia psicológica podemos vivenciar, ¿no? De manera tan imperceptible que no la nominalizamos, ¿no? De esta forma, no decimos es violencia psicológica, ¿no? Pero las humillaciones, ¿no? Hemos escuchado estas cuestiones de llegar al trabajo y no tener los materiales de trabajo, que de repente nos cambien de lugar, ¿no? Y de repente tener que adaptarnos a un lugar nuevo y no entendemos por qué, ¿no? Digo, muchas cuestiones también que hacen a las características de la violencia laboral, ¿no? Pero con un tipo de violencia psicológica, ¿no? Cómo se ponen acá a jugar los tipos y las modalidades de violencia, ¿no? Otro de los tipos de violencia es la violencia sexual, ¿no? Que hace a las imposibilidades o la característica de la imposibilidad de que las mujeres puedan decidir libremente sobre la vida sexual, sobre la salud sexual, reproductiva, no reproductiva, ¿no? Esto se ve mucho en las relaciones forzadas que a veces las mujeres llevamos adelante en el marco de nuestros vínculos de pareja, ¿no? Vínculos maritales, ¿no? Donde nos vemos forzadas, por ejemplo, a tener relaciones sexuales, ¿no? Y eso directamente en vínculo con los mandatos culturales, en vínculo con los roles de género, ¿no? Donde las mujeres somos o estamos ubicadas socialmente en este lugar de satisfacer al varón, ¿no? O de que estas frases que siguen circulando en relación a si no hay satisfacción sobre varón, entonces te vas a quedar sola, entonces se va a ir, ¿no? Digo, esto también hace a la violencia sexual, a veces esta imposibilidad de poder ejercer libremente nuestro deseo en relación a nuestro cuerpo, a nuestra decisión em, digo, con quién mantener o sostener relaciones sexuales, cómo, cuándo, en qué momento, ¿no? Un indicador claro de la violencia sexual es, por ejemplo, el no uso de preservativos de los varones, ¿no? Frente al cuerpo de las mujeres. Eso es un atentado contra nuestro cuerpo, ¿no? Además, pensando que el único método anticonceptivo de los varones es el preservativo, ¿no? A veces qué naturalizado también está esto que se escucha, ¿no? No uso preservativo porque me duele, porque me molesta, porque me genera alergia, ¿no? Y digo, y en realidad esto es una violencia sexual porque atenta contra nuestra decisión o atenta contra nuestro cuerpo, ¿no? Claramente, y digo, muchas veces ni siquiera nos enteramos, ¿no? O ni siquiera sabemos que no se usó preservativo y nos dijeron que sí, digo, bueno, ¿no? ¿Cómo poder identificar esto como un tipo de violencia sexual? Acá dice, ¿no? Como el extremo de esta violencia sexual es la prostitución forzada, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de incluso tener relaciones sexuales o para que me pase la cuota alimentaria, ¿no? Para que me pague porque necesito darle de comer a los pibes, a mis hijos, a mis hijas. Digo, esto es algo muy natural y también esto, ¿no? Bien del patriarcado, ¿no? Esto que decíamos hoy, el consenso, ¿no? Digo, las mujeres naturalizamos esto, ¿no? Bueno, es el varón al que tenemos que satisfacer, es el varón el que se puede habilitar en su lugar de privilegio a no usar un preservativo, ¿no? Es la mujer la que está en este lugar más reproductivo y en todo caso si no se cuida, bueno, quedo embarazada y sigo gestando, ¿no? Y no puedo decir sobre mi proyecto de vida. Bueno, esto hace a la violencia sexual, ¿no? A la imposibilidad o a la dificultad de decidir libremente sobre nuestra salud sexual, sobre nuestros derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos también. La violencia económica y patrimonial, ¿no? Que es la que atenta contra, ¿no? Todo, digamos, ahí podríamos hablar como más en términos integrales de todos los aspectos que hacen a nuestra economía, donde nuestra economía tiene un lugar central, ¿no? Sobre todo las salidas de las violencias. A veces lo que sucede, o sea, la característica central de esta violencia es la imposibilidad de las mujeres de poder hacer el manejo o el uso, manejar o usar lo disponible en vinculación a bienes, ¿no? O en términos incluso de sueldo, de las mujeres que a veces que se cobran, ¿no? El uso de cuentas bancarias, incluso escuchamos esto de mujeres que se quedan, o sea, tienen sus sueldos embargados por, no sé, créditos que han sacado, ¿no? Y entonces después, bueno, ¿cómo van a hacer para separarse o cómo van a hacer para tomar distancia, para salir del circuito de la violencia si no tienen cómo sostener eso económicamente, ¿no? Entonces, bueno, esta violencia económica también atenta contra o dificulta, ¿no? Esta salida de las violencias, ¿no? Sobre todo cuando esto, ¿no? Las mujeres no visualizan, ¿no? De repente no tienen sueldo, ¿no? De repente no cobran nada,
de repente no tienen control de lo que les ingresa a sus cuentas o de lo que sale de sus cuentas, ¿no? Esto es la violencia económica y patrimonial, ¿no? ¿Querés ahí seguir, Ian? Y los otros dos tipos de violencia, y ahí nos adentramos en las modalidades y viene a contarnos, ¿no?, un poquito sobre eso, es la violencia simbólica y la violencia política. La violencia simbólica podríamos decir que es transversal a todos los tipos y modalidades de violencia, ¿no? Digo, transversaliza, digo, si tuviera un pizarrón acá, digo, es transversal a todos los tipos y modalidades de violencia, porque la violencia simbólica forma parte de nuestras vidas, ¿no? No es más ni menos que la reproducción de estos roles de género, esto que se va transmitiendo, que lo transmiten las instituciones, que nos lo transmiten desde que nacemos, que nos transmite la escuela, ¿no? Hablábamos de los juegos, de los colores, de los lugares asignados para incluso elegir determinadas carreras, ¿no? O para elegir determinadas profesiones o determinados lugares dentro de nuestros espacios laborales, ¿no? Esa es la violencia simbólica, la que sin darnos cuenta reproducimos estos roles, estos lugares que están constituidos sobre la desigualdad, sobre la discriminación, ¿no? Y también el lugar de los medios, eso ahí es importante también marcarlo, ¿no? Porque los medios de comunicación son otra clave en relación a estas instituciones que socializan, ¿no? Esto que Berger y Luhmann dice como la socialización primaria, esta socialización primaria y secundaria de la mano, ¿no? Desde nuestro grupo familiar, digo, el lugar de trabajo, el club a donde vamos, a donde entrenamos, hasta, ¿no?, los medios de comunicación, ¿no? Cómo impactan en esta reproducción de los roles, cómo impactan nuestras vidas diarias también, ¿no? Eso también forma parte de la violencia simbólica. Marcelo Tinelli, digo, en toda su escena espectacular o en todo su espectáculo de el lugar de mujer, el lugar de varón, ¿no? Bueno, cómo esto igualmente con el tiempo también se ha ido coercionando, se ha ido censurando, ¿no? Pero bueno, sin embargo, lo seguimos teniendo ahí en esa reproducción de roles, ¿no? Me parece que es más lo patognomónico de la violencia simbólica, ¿no? Como para traerlo acá. La violencia política, ¿no? Que hace a todas estas acciones u omisiones, ¿no?, que impiden, anulan, dificultan, obstaculizan el acceso pleno, ¿no?, al ejercicio de ciertos lugares de mujeres vinculados a determinados cargos, ¿no? A que podamos desempeñarnos en ciertos lugares en la función pública, el acceso, por ejemplo, a precandidaturas, a candidaturas, a cargos públicos, ¿no? Como en dos líneas también eso, las dificultades para llegar a esos lugares, el techo de cristal, ¿no? Las dificultades para llegar, y también ahí es interesante pensar qué pasa cuando llegamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando logramos llegar a esos lugares? Porque ahí logramos atravesar un montón de obstáculos, pero en el ejercicio también nos encontramos con un montón de obstáculos, ¿no? El lugar de las mujeres para decir, para decidir, por qué nuestros proyectos a veces, o los proyectos de los varones tienen más lugar que nuestros proyectos, ¿no? Y por qué nuestra voz no tiene tanto lugar como el de los varones, ¿no? Cuando logramos llegar a estos espacios más, digo, que implican más la construcción de políticas de otro lugar, ¿no? Esa es la violencia política, la que hace a las dificultades de acceso a todos estos lugares, pero también, digo, la que marca que cuando llegamos, digamos, ahí también nos encontramos con un montón de obstáculos para seguir avanzando en ese proceso, ¿no? Y tenemos las modalidades de violencia también, si querés ahí avanzar bien, y ahí Noé va a tomar la palabra para hablarnos de las modalidades de violencia. ¿Te parece, Noé? Ahí seguimos. Activo. Siguiendo con la presentación de May, digo, May acá había retomado o había presentado los tipos y modalidades de violencia que están establecidos en la ley 26485 y bueno, hizo toda la presentación de cuáles son los tipos que se definen y vamos a desarrollar o a recorrer un poquito cuáles son las modalidades de violencias que están reconocidas o presentadas en la ley 26485, que en el artículo 6 de esta ley están desarrolladas cuáles son las modalidades y las presenta como aquellas formas en las que se manifiestan los diferentes tipos de violencia contra las mujeres. En una de las placas anteriores estaban mencionados cuáles eran, que es la violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática
en los espacios públicos y pública política. Vamos a ir desarrollando algunos y al modo como lo venía trayendo May, vamos a ir pensándolo con algunos ejemplos como para hacerlo más dinámico. Cuando hablamos de violencia doméstica, estamos haciendo referencia a aquella que es ejercida por un integrante del grupo familiar, sea que esta persona tenemos lazos consanguíneos o no. En el matrimonio, en uniones de hecho, parejas, noviazgos, relaciones vigentes o pasadas. Esto quiere decir, digo, se va a definir o se van a entender como violencia doméstica aquella que acontece o que es esgrimida por alguna persona familiar, ya sea consanguíneo o no, con quien tenemos algún vínculo. Y sea que ese vínculo es vigente o ha sido pasado. Digo, muchas veces nos pasa o nos sucede que se presenta una mujer en situación de violencia y quien la está acosando, la está hostigando, violentando, es una persona con la que tal vez tuvo un vínculo de pareja muchos años atrás y que actualmente no continúa vigente, pero sí hubo un vínculo que los unió. Digo, bueno, en esa situación nosotros vamos a estar hablando de violencia doméstica. Otro de las modalidades de violencia puede ser la violencia laboral. Y acá, bueno, justo en esta plaquita nos quedaron encontradas los dos tipos de situaciones que más se nos van a presentar en nuestros abordajes en el organismo. ¿Sí? Hoy Mariela traía que la ley 14893 establece la licencia para las trabajadoras que se encuentran en situación de violencia y que que esta situación acontecen en el ámbito laboral o que acontecen o que es una situación de violencia doméstica. Así que estas situaciones, las situaciones en las que nosotros nos encontramos trabajando y abordando, generalmente vamos a estar haciendo un análisis minucioso, pormenorizado, que emerge de la escucha, de esa escucha activa que hacemos cuando nos encontramos con la persona que pide el acompañamiento del equipo, en el cual vamos a empezar como a deslindar o a desglosar cuáles son las características, cuáles son las situaciones que caracterizan a esa al contexto y a la situación en la que se encuentra esa mujer. Digo, teniendo en cuenta esto y retomando lo que decía May, nunca nos vamos a encontrar con una sola modalidad de violencia, un solo tipo de violencia, sino que esto es a modo de poder hacer un análisis de las diferentes formas en las que se ha manifestado la violencia que está padeciendo esa mujer y también nos va a permitir poder caracterizar o pensar el grado de riesgo y también las marcas en la subjetividad de esa persona que está en una situación de violencia por razones de género. Bien, decíamos entonces, diferentes tipos de modalidades reconocidas y establecidas en la ley, en esta ley nacional. Decíamos la violencia doméstica. Bueno, cuando hablamos de violencia laboral, es aquella en la que se discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo, sean estos públicos o privados, y en los cuales se obstaculiza el acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo. Exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Esto que parece tal vez lejano o que decimos esto ya quedó en el pasado, hemos logrado un montón de conquistas, estamos trabajando en un montón de modificaciones en el plano de la sociedad y de manera transversal. Y que a veces leemos cosas y decimos, bueno, esto hoy ya por suerte es parte del pasado, lamentablemente no. Recientemente nos llegó una consulta a nuestro equipo en el cual a trabajadoras que estaban por ser contratadas por una empresa les solicitaban que se realicen análisis y entre los análisis estaba un análisis de embarazo. Digo, son situaciones que siguen aconteciendo, que continúan vigentes y por eso digo, es esta cuestión de todo el tiempo estar alertas y estar acompañando estos procesos porque lamentablemente hay un montón de cuestiones que a veces entendemos que están saldadas o no se siguen reproduciendo y no es así. Dice acá la definición, dice esta cuestión de así como la quebrantad al derecho de igual remuneración por igual
tarea o función. Digo, hoy Mayra traía y mencionaba lo de techo de cristal, también tenemos el concepto de piso pegajoso, digo, todas estas cuestiones que se nos presentan a quienes, a quienes trabajamos en determinados ámbitos y en determinados lugares, las dificultades que nos encontramos al momento de desarrollar o realizar nuestra carrera. Hoy traigo otro ejemplo como muy contextual, muy actual. Hoy a la mañana estábamos en un encuentro de capacitación que estamos realizando por un trabajo en conjunto con puertos de la provincia de Buenos Aires. Nos reunimos con unos consorcios, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica tiene un programa que se llama Puertos en Claves de Género y desde el año pasado vienen trabajando con todos los consorcios de los puertos, son 9 puertos, 8 con actividad productiva activa, en los cuales la provincia de Buenos Aires tiene participación en los mismos. En ese marco se ha propuesto un trabajo para transversalizar la perspectiva de género y el año pasado elaboraron un informe en el cual se relevaba, bueno, cuántas mujeres, o sea, hablamos de mujeres y varones porque son los géneros de quienes integran los espacios, no hubo ninguna otro relevamiento que no fueran mujeres y varones quienes integran los puertos. Y en ese trabajo, que la verdad es que es súper interesante lo que han podido relevar con mucho trabajo, porque digo, hay también muchas resistencias, imagínense o nos imaginamos los puertos, digo, con todas estructuras jerárquicas y machistas en ese espacio. Lo que se relevaba es que son muy pocas, yo no tengo ahora presente el dato, pero eran muy pocas las mujeres que tienen algún cargo de gestión o de toma de decisiones, aun cuando las mujeres que trabajan en los diferentes puertos tienen una formación profesional con títulos de posgrado, doctorado y demás, aún así, estando con mayor calificación profesional y de formación, no ocupan determinados lugares que sí están siendo ocupados por hombres, varones, que no tienen esa formación. Digo, hoy lo pensaba cuando estábamos preparando o repasando la presentación y digo, un ejemplo súper gráfico y también actual de cuántas situaciones se nos presentan a las mujeres en los espacios laborales, en esta cuestión de todo el tiempo estar demostrando que estamos capacitadas, que estamos preparadas, cuando es una realidad que a los varones no se les exige tanto de demostrar el por qué llegaron a un determinado lugar. Y bueno, cuestiones ahí como para pensar cuando se nos presentan las situaciones y qué cuestiones tenemos que ir analizando. Ahí avancemos bien un poquito, porfa. Otra de las modalidades de violencia que podemos estar, en las cuales se puede estar manifestando la violencia es la violencia institucional, que es aquella ejercida por funcionarios, profesionales y empleados de los organismos públicos, tanto en su acción, o puede ser su no acción, ¿no? La que afecta, retrasa, obstaculiza el ejercicio de derechos y el acceso a las políticas públicas. Esto es algo que también, lamentablemente, es muy recurrente, digo, ante la no acción muchas veces de funcionarios y funcionarias que tienen responsabilidades en determinados espacios, instituciones, organismos, cómo se obstaculizan los procesos. Acá, digo, también podríamos compartir una experiencia que da cuenta mucho de cómo afecta la violencia institucional y de los efectos de la violencia institucional. Nosotras con el equipo estamos acompañando hace ya 1 año y medio a una mamá que se le ha impedido el contacto con sus hijas y en todo el proceso que hasta que ella puede llega al Ministerio de Mujeres, la violencia institucional ha sido feroz y atroz y ha
digamos, esto, afectado no solo su derecho de ejercer su maternidad, sino el derecho de sus hijas de mantener el vínculo con su madre cuando no habían ningún tipo de acciones en las cuales se evidenciara alguna situación de riesgo o por las cuales se debiera sostener esa medida. Y digo, bueno, estas acciones o las no acciones, cómo pueden afectar, y también esto, entender que estas violencias, que no son la física, que tal vez es como la más evidente, la más notoria o la más marcada, van dejando o marcan, ¿no? Digo, esto cuando hablamos de la violencia psicológica, cómo este tipo de violencia marca también a largo plazo, porque son situaciones que no, digo, el resolver algunas cuestiones, o digo, en el caso del proceso este que les mencionábamos, que venimos acompañando desde el equipo, desde el ministerio, eh, cuando ya hemos avanzado en que se empiecen a producir una serie de encuentros entre esta mamá con sus hijas, pero aún así digo, hay 2 años que eso no se repara, eso no se recupera, es tiempo que pasó y que ellas no pudieron encontrarse y compartir. Entonces digo, bueno, tener en cuenta estas cuestiones de cómo las violencias en sus diferentes modalidades no son simples y digo, y no son solo esa situación, sino los efectos y cómo eso repercute. Bien, avanzamos un poquito. Violencia contra la libertad reproductiva, aquella que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos. Esto digo, lo hemos visto, lo hemos escuchado, hemos tomado conocimiento. Muchas veces cuando no sé, las mujeres se acercan a algún dispositivo de salud y solicitan el realizarse la ligadura tubaria y empiezan las preguntas de el cuestionamiento, no las preguntas, el cuestionamiento del por qué esa decisión. En algunas ocasiones, digo, hemos tomado conocimiento que se le consulta a la pareja de la mujer si está de acuerdo, si convalida esa situación, aun cuando hay normativas y leyes que establecen lo contrario, ¿no? Digo, bueno, es otra de las modalidades en las cuales las violencias se pueden estar manifestando. Cuando hablamos de violencia obstétrica, hacemos referencia a aquellas que ejerce el personal de salud sobre eh, el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres o personas gestantes, expresado en un trato deshumanizado, un abuso de la medicalización y patologización de los procesos naturales. Em, esta semana también en el marco de otra de las capacitaciones, una compañera cuando hablaba de violencia obstétrica traía el ejemplo de Guillermo Andino cuando contó públicamente y además en una actitud jocosa y como celebrándose que él había pautado junto con el obstetra de su esposa la fecha o el momento de la cesárea para que no se le superponga con una actividad deportiva. Digo, bueno, estas cuestiones son violencia obstétrica. Violencia mediática es cuando es la publicación o difusión a través de cualquier medio masivo de comunicación de mensajes e imágenes que atentan contra la dignidad de las mujeres, promoviendo su explotación, difamación, humillación. Eh, Creo que un ejemplo como muy cercano, presente, fue la situación esta que hubo recientemente con el escándalo mediático, podemos decir, de la China Suárez, Wanda Nara. Bueno, de hecho hubieron presentaciones en relación a la violencia mediática esgrimida y construida y sostenida por los medios en relación a Eugenia Suárez, digo, ahí hay esta cuestión de, bueno, los medios cómo instalan, cómo difaman, cómo construyen y reproducen sin ningún tipo de reparo sobre la vida privada y además con intencionalidad y demás. Ahí bien, si pasamos a la última. Después, bueno, está la violencia en el espacio público, que es aquella ejercida contra las mujeres por una o más persona en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales con connotación sexual que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y o generen un ambiente hostil u ofensivo. Esto es lo que denominamos
en términos más comunes, lo que es el acoso callejero. Y la violencia pública política. Esto también mencionar que estos tipos de modalidades se han incorporado recientemente entre el listado de tipos y modalidades de violencia que se reconocen y que también tiene que ver con esto de poder reconocer o da cuenta del trabajo que se va haciendo socialmente en el marco de seguir construyendo, identificando, problematizando las diferentes violencias que padecemos las mujeres en los diferentes ámbitos por los que transitamos. Bien, ahí por último entonces será esto de la modalidad violencia pública o política, que es aquella que está en consonancia con todo esto que traía May, aquellas situaciones que se despliegan en los ámbitos de representación y o participación política y que impiden o limitan el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos. En esto de pensarlo también con un ejemplo claro, concreto, preciso, traemos otra situación que llegó al ministerio. Digo, bueno, ahí estaba pensando, digo, todas las modalidades de violencia han llegado y en el corto tiempo, porque digo, si lo pensamos, estamos por cumplir 2 años, pero es muy poco el tiempo de trabajo que venimos sosteniendo y cómo los diferentes tipos y modalidades de violencia se expresan, también se exponen, que digo, también eso lo celebramos en el sentido y en el término de poder empezar a poner en palabras y a exponer cuáles son las situaciones que vivenciamos las mujeres en pos de salir de esa situación. Para contextualizar o traer el ejemplo de esta situación, digo, tuvimos un pedido de acompañamiento de una concejala de un municipio que luego de haberse apartado del bloque al que ella pertenecía, en el Consejo Deliberante no se le propiciaba ningún espacio de trabajo. Ella lo que pedía era un espacio físico para poder cumplir con sus funciones dentro de sus funciones políticas y además para las cuales había sido elegida. Y lo que solicitaba era eso, un espacio físico con los elementos de trabajo que le permitieran ejercer su función. Fue complejo, de hecho, hubo como una cuestión, una manifestación o publicación en diferentes espacios, digo, es una situación que tomó conocimiento público. Y también, digo, ahí, como llevar el tema de cómo fue la solución o resolución, se le asignó un lugar, pero era eh, el cuartito al lado de la escalera, básicamente, digo, ¿no? También que si bien hubo una respuesta ante su pedido de tener el espacio de trabajo, pero cuáles fueron las características que tuvo el lugar de trabajo, da cuenta también de las respuestas que dan a los pedidos de las mujeres cuando reclamamos el ejercicio y la igualdad de nuestros derechos. Bien, ahí para hacer un pantallazo general, no sé si todos habían escuchado hablar de los tipos y modalidades de violencia, si las habían conocido, si sabían estas modificatorias últimas, porque anteriormente habían 8 modalidades, se han incorporado esto que decimos, la violencia en el espacio público y la violencia pública política, son modificatorias bastante recientes y decíamos que tienen que ver y están en consonancia con el trabajo, la militancia que hacemos las mujeres en nuestro cotidiano para seguir conquistando derechos y también, digo, en consonancia para vivir una vida libre de violencias. Todo esto que presentamos hasta ahora, como decíamos hace un rato, son categorías conceptuales, teóricas, que nos permiten tener una base desde la cual partir, ¿sí? No sabemos si todos y todas han realizado algún curso, algún espacio de capacitación, formación, ya nos iremos conociendo, es la idea, van a tener un espacio en el foro como para ir intercambiando y conociéndonos un poco más, pero nos parecía importante tomarnos este primer momento del encuentro para traer, volvemos a decir, esto es un pantallazo, es lo mínimo, es la base y no de simplista, sino desde donde tenemos que partir y coincidir todos para todo lo que se viene que vamos a ir intercambiando con ustedes. Esto sería, bueno, entonces en términos generales, teóricos, conceptuales, una pequeña presentación que, como les decimos, después en el foro van a encontrar bibliografía ampliatoria y demás para evacuar o profundizar
inquietudes o lo que ustedes consideren para seguir como trabajando en sintonía. Ahora, lo que resta de la presentación, nos vamos a empezar a adentrar un poquito en nuestra especificidad o nuestro encuentro o en el sentido de desde dónde vamos a estar trabajando los próximos encuentros, ¿sí? Acá ustedes van a estar leyendo en la placa, capaz que algunos conozcan, capaz que no, capaz que es la primera vez que escuchan, el concepto Sistema Integrado Provincial, SIP. El Sistema Integrado Provincial es, en términos sencillos de explicar, es la metodología de trabajo que se propone desde la provincia de Buenos Aires trabajar en el abordaje de las violencias por razones de género. Esto, el SIP está aprobado por decreto, lo aprobó el gobernador en el año 2020, es decir, el año pasado. Había un sistema y lo que se hizo fue una modificatoria. Fue algo trabajado desde el Ministerio de las Mujeres. De hecho, el SIP se encuentra dentro desde la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, se encuentra todo lo que es el dispositivo. Porque esto que decimos es la modalidad en la que pensamos si vamos a trabajar las violencias de manera integral, transversal. En términos sintéticos, y trataré de ser lo más clara posible, les voy a compartir quiénes son los que integran el SIP, ¿no? El SIP está integrado por la Mesa Intersectorial Provincial, las mesas locales, las personas acompañantes, la Red Provincial de Dispositivos Territoriales de Protección Integral, el Registro Único de Casos, la Línea 144, los espacios de trabajos con varones que ejercen violencias, el Programa Comunidades sin Violencia y el Fondo de Emergencia en Violencias para las situaciones de violencia por razones de género. ¿Qué es lo que nos dirían el pensar en estos integrantes? Que este espacio esté conformado por estos diferentes, que el dispositivo esté conformado por estos diferentes espacios que mencioné. Es la lectura transversal, integral, que se entiende, que entendemos, desde la cual hay que abordar las situaciones de violencia de género, ¿sí? Estamos hablando que las violencias por razones de género tienen que ser trabajadas de manera integral, transversal, articulada. Digo, ningún dispositivo en soledad puede resolver, pongámoslos entre comillas, lo que es la salida de situación de violencia en la que se encuentre una persona que se encuentre vivenciando una situación de violencia por razones de género. En ese sentido, ahora enseguida vamos a avanzar desde cómo nos situamos o cómo pensamos y entendemos que tienen que ser los abordajes, pero sí es importante mencionar que desde el SIP lo que se piensa, se promueve y se trabaja es lo que es la prevención, la promoción de espacios laborales y vivir una vida libre de violencias, la asistencia en aquellas situaciones y también el acompañamiento de la salida, ¿sí? Digo, acá me parece que hay algo que viene a aparecer y viene a fortalecer, que es que estamos pensando siempre en nuestras intervenciones, no es solo la intervención inmediata, sino todo lo que implica el proceso de salida de esa situación de violencia. Por eso digo acá, entre quienes integran el sistema está, digo, no sé, bueno, por ejemplo, el programa Comunidades sin Violencia, no sé si ustedes lo han escuchado nombrar, si lo conocen, es un programa del Ministerio de las Mujeres que es, bueno, desde la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género y que es un programa que trabaja con cada una de las áreas género de los 135 municipios. Es un programa que lo que propone, tiene 3 líneas de trabajo. Una de sus líneas de trabajo es la ampliación o creación de equipos interdisciplinarios. Otra línea de trabajo es la refacción de los espacios de contención para mujeres en situación de violencia por razones de género, podríamos decir los hogares, o la creación de casas abiertas.
Y otra de las líneas de trabajo es trabajar procesos productivos para en conjunto con aquellas personas que se encuentran en la salida de la situación de violencia por razones de género. Y esto, digo, no lo podemos dejar de traer porque da cuenta de esta lectura integral y a largo plazo que hacemos desde el Ministerio y, digamos, en realidad desde la provincia de Buenos Aires, en cómo tienen que ser los abordajes de las situaciones de violencia por razones de género. Digo, no quedarnos en la intervención ante la inmediatez, sino en poder acompañar ese proceso, siempre son procesos a largo plazo. Entonces, ahí, digo, no queríamos dejar de traer y de compartirles estas particularidades porque dan cuenta desde dónde nos estamos posicionando y desde dónde pensamos las políticas públicas y desde dónde ejecutamos y con qué sentido ejecutamos las políticas públicas. Ahí, como mencionaba, estos son algunos de los supuestos básicos que rigen y transversalizan al sistema integrado provincial, que, como decíamos hoy, es la metodología de trabajo desde la cual vamos a realizar los abordajes todas las personas dentro de la provincia de Buenos Aires que trabajemos en lo que es la asistencia, asesoramiento, acompañamiento a personas que se encuentren en situación de violencia por razones de género, que ahí serían esas siglas PSVG, es personas en situación de violencia por razones de género. Esto lo traemos también porque, bueno, es como todo el tiempo estamos con los conceptos o las categorías. Digo, no solo hablamos de mujeres y las personas LGTBI más. Entonces, como para poder ir condensando o al menos hacer un poquito más ordenado la presentación, cómo categorizamos o cómo nombramos decimos personas y no nos subsumimos a mujeres, ¿sí? Partimos de entender que todas las personas que se encuentran en situación de violencia por razones de género son sujetas de derecho y por lo tanto de decisión. Esto quiere decir que nosotras en nuestras intervenciones no vamos a estar tomando las decisiones por la otra persona. Acompañamos, asesoramos, brindamos la información necesaria. Digo, esto lo vamos a desarrollar en profundidad el próximo encuentro. Vamos a ir incorporando algunas categorías y conceptos que son importantes. Digo, en ese proceso de acompañamiento es fundamental que la persona que nosotras acompañemos esté informada de todo lo que va a suceder, de lo que está sucediendo, de lo que puede llegar a suceder a partir de determinadas acciones que se tomen en el marco de el abordaje de su situación, ¿sí? Digo, la persona es quien va a tomar las decisiones, nosotros tenemos que poder brindar la información que sea pertinente, atinente a esa situación y, digo, aún así, cuando tal vez la persona no esté aceptando o no esté preparada o en condiciones de llevar a cabo determinadas situaciones, nosotras como equipo no vamos a invalidar su decisión y sobreponernos a lo que nos está manifestando como su deseo, su posibilidad. Acá esto igual lo vamos a trabajar mucho más en el próximo encuentro, pero digo, acá hay que tener en cuenta el tiempo y el momento subjetivo de la persona, no podemos obviar ni invalidar esa situación. Las salidas de las violencias se entenderán como procesos singulares y ahí yo pondría un signo, esto es igual a no hay recetas en la intervención. Yo soy trabajadora social y digo, en trabajo social siempre cuando estaba en la facultad era esto, en las intervenciones no tenemos recetas. Y no existen las recetas. Podemos tener dos situaciones similares con características que tal vez para nosotras las están encontrando, pero siempre vamos a hacer la lectura y el análisis de manera integral y autónomo a esa situación, porque seguramente hayan características que por más que para nosotras sean espejos de agua, no van a ser lo mismo. Esto quiere decir, cada situación va a tener su proceso, sus tiempos, sus estrategias, digo, y en esto son procesos singulares porque también como están mediados, intervenidos por la persona que nosotras estamos acompañando, es que claramente no va a haber una respuesta, no somos un manual o no tenemos la respuesta prearmada. Eso es importante que lo tengamos, porque también
en cierto modo, va calmando las ansiedades de quienes intervenimos. No siempre vamos a tener la respuesta, muchas veces esas respuestas o esas estrategias se van construyendo en función de lo que la persona puede sostener, ¿sí? Otro es que el abordaje de las situaciones se realiza en el territorio al cual pertenece la persona en situación de violencia por razones de género. Esto es fundamental, ¿sí? Porque y en esto es que se está trabajando tan fuertemente desde el Ministerio en el fortalecimiento o la jerarquización de las áreas género. No sé si han escuchado, si conocen, si se han acercado en alguna oportunidad, pero en los municipios de en la provincia de Buenos Aires existen las áreas género. En algunos municipios son subsecretarías, en otros son direcciones, en otros son secretarías de género, algunos son áreas que tienen su presupuesto propio, en otros organismos o espacios las áreas dependen o dependían, en muchas situaciones dependían del área de derechos humanos o de acción social. Esto es otra línea que desde el Ministerio se ha trabajado fuertemente, es en la jerarquización de las áreas género, que las áreas tengan su propio presupuesto. Y las áreas, lo que tienen están constituidas por equipos interdisciplinarios que lo que hacen es el abordaje en territorio. Generalmente son espacios en los cuales se trabaja de manera interdisciplinaria y que van haciendo las articulaciones, como decía, en territorio, digo, no sé, con las instituciones educativas, con el juzgado de paz que existe en el pueblo, con la ciudad, digo, y ahí la importancia y en lo que radica siempre la articulación en territorio es porque quienes forman parte del territorio son quienes conocen las características de ese territorio y son quienes pueden estar diciéndonos mucho de qué es lo posible, de qué es lo recomendable en ese espacio, ¿sí? Ahí digo esto del por qué nosotras vuelvo a reiterar, sé que acá hay varias compañeras que forman parte de los equipos interdisciplinarios y siempre hablamos de la importancia de la construcción de recurseros y de la articulación en territorio, porque lo que nos va a permitir es eso, poder estar brindando herramientas la intervención en territorio lo que permite es poder estar, en principio, haciendo el acompañamiento personal, ¿no? Digo, rompiendo las barreras de la virtualidad, que bueno, el año pasado ha sido una excepcionalidad, pero lo que te permite el encuentro personal es el identificar un montón de cuestiones que hacen al abordaje. Y por otro lado es esto, es reconocer las herramientas que hay en el territorio. Digo, generalmente hay articulación con ONGs, con grupos de compañeras que están en los barrios. Bueno, todo eso es lo que va a permitir que quien esté interviniendo sea alguien que conoce el territorio y no que se haga desde lo externo, ¿no? Digo, nosotras hemos acompañado y acompañamos un montón de situaciones que no son de la ciudad de La Plata, por la competencia obviamente que tenemos de los 135 municipios que forman parte de la provincia de Buenos Aires, pero siempre hacemos referencia a la importancia de ir al área género, de ir al territorio, para un acompañamiento más personalizado en el abordaje de la situación. Y por último, uno de estos supuestos básicos, vuélveme bien, por favor. Esto, recuperar la importancia de la figura de la red de acompañantes. Esto está vinculado también con esto que decía de lo territorial, ¿no? Esto de son las acompañantes quienes conocen el cotidiano de la persona que se encuentra en situación de violencia, son las acompañantes las que conocen cuál es la situación y pueden estar brindando información. Digo, ahí esto de reconocer el rol de alguien que contiene, acompaña, sostiene a quien se encuentra en una situación de violencia por razones de género. Estos son algunos de los supuestos, obviamente. Después vamos a compartir. Tienen compartido el decreto del CIP como para que puedan indagar o profundizar si les queda alguna inquietud o lo que deseen. Y ahí, ahora sí, avanzamos un poquito más en esto de que nos encontramos, o lo que hoy nos encuentra, ¿no? Digo, pasamos de los conceptos generales de género, violencia por razones de género,
más en una cuestión más teórica conceptual. Hicimos una presentación más a nivel de la general de la provincia y cómo pensamos y realizamos los abordajes. Y ahora nos vamos a adentrar solo una presentación de lo que es la ley 14893, que es la que hoy nos está encontrando en este curso de capacitación y que es el que nos encuentra hoy en este espacio de formación. Solo para esto, va a ser una presentación porque la semana que viene vamos a arrancar específicamente con cuáles son las funciones de los equipos y eso, y sabemos que eso nos va a demandar mucho tiempo, así que la idea de hoy es poder compartirles algunos aspectos significativos de la ley 14893 y el decreto reglamentario, es el decreto 121/20, el que viene a reglamentar la ley 14893. La ley 14893 es la que establece la licencia para mujeres víctimas de violencia. Es una ley que abarca o nos incluye a todas las trabajadoras de la administración pública de la provincia de Buenos Aires y trabajadoras de ministerios, organismos y de sociedades de economía mixta con participación estatal mayoritaria. La ley es una ley muy breve, tiene 6 artículos y el artículo 1 dice que establece la licencia para mujeres víctimas de violencia destinada a todas las trabajadoras de la administración pública o sociedades de economía mixta, cualquiera sea el régimen estatutario al cual pertenezcan. Esta ley, como les decía y como figura ahí, fue sancionada en el 2017, pero no estaba reglamentada. El ministerio, como ustedes saben, se creó el 11 de diciembre del 2019 y en febrero del año 2020, todo un mundo prepandemia y que era tan bello la circulación, se reglamenta la ley a través del decreto reglamentario 121/20. ¿Qué es lo que trae acá de novedoso? Digo, el decreto reglamentario lo que tiene es la reglamentación del proceso administrativo para el acceso a la licencia y lo que incluye, incorpora, ahí bien si podés avanzamos, lo que incluye, incorpora es que la figura de los equipos interdisciplinarios, ¿sí? En su artículo 11 se instituye o se establece la creación de equipos interdisciplinarios en los ministerios, organismos y sociedades de economía mixta con participación estatal mayoritaria van a tener que estar creando un equipo interdisciplinario para asistir, asesorar y acompañar a las trabajadoras de sus organismos que así soliciten el espacio de acompañamiento. El decreto reglamentario también lo que establece es que la licencia no es solo la no concurrencia al lugar de trabajo, sino que puede tener diferentes modalidades. Esto lo vamos a desarrollar en profundidad en los próximos encuentros, pero es importante mencionar esto. Digo, estamos hablando de una licencia que no plantea la no concurrencia al lugar de trabajo como la única alternativa, sino que incorpora o contiene y propone el cambio de horario, cambio de lugar si la trabajadora lo solicita, un ingreso tardío, un retiro anticipado, entre otras opciones, por entender las particularidades y las complejidades que vivencia una persona que se encuentra en situación de violencia por razones de género. Y ahí, digo, esto también siempre lo decimos, en el marco de la reglamentación de la ley se podría haber solo reglamentado el aspecto legal o el procedimental para acceder a la licencia, pero se fue más allá y se instituyó o se incorporó la creación de los equipos interdisciplinarios porque hay un reconocimiento de que el proceso de la salida de la situación de violencia no puede ser en soledad, ¿sí? Ahí digo es donde ¿por qué estamos nosotras hoy acá? ¿Por qué están hoy ustedes hoy acá? Porque hay muchos de quienes están integrando este curso ya forman parte de los equipos interdisciplinarios organismo, es porque entendemos que el proceso de salida de la situación de violencia tiene que ser un proceso acompañado. Y por último, otra de las cuestiones a mencionar en relación a la licencia, y vuelvo a decir, lo vamos a estar desarrollando y profundizando. Sería interesante que para el próximo encuentro puedan leerse la ley, puedan leerse el decreto para que en todo caso, como vamos a estar desarrollando todo lo referente a el acceso a la licencia y las funciones de los equipos, si hay algunas inquietudes las vayamos evacuando y trabajando en este encuentro que es sincrónico. Otra de las cosas a mencionar es esta cuestión de que
la modalidad y la extensión de la licencia va a ser producto de lo que desde el equipo podamos construir junto con la trabajadora, ¿sí? Nosotras, el equipo interdisciplinario no determina si a la trabajadora le corresponde o no el acceso a la licencia. La licencia es un derecho que tenemos las trabajadoras de la administración pública. Hay que, vuelvo a decirlo, vamos a trabajar la semana que viene, pero la trabajadora solicita la licencia y con la presentación de determinada documentación tiene el derecho a la licencia. Nosotras como equipo interdisciplinario lo que vamos a construir a partir de la escucha activa que hagamos con esa trabajadora va a ser esto de cuál es la mejor licencia contemplando las características que mencionábamos recién, ¿no? No solo la no concurrencia, sino otras características que puede tener la licencia en virtud de esa situación particular. Esto que decimos situación a situación. Y también dejar hoy presentado y para que ustedes sepan que la no concurrencia de la trabajadora a la entrevista con el equipo o que el equipo no presente en los términos y en los tiempos el informe no condiciona el acceso a la licencia, por esto que decía que el acceso es la licencia es un derecho que tenemos las trabajadoras, siempre y cuando presentemos la documentación que se solicita que se presente. Digo, no está condicionada a lo que evalúe o determine el equipo. Sí, el equipo lo que va a hacer es poder acompañar cuál es la mejor configuración y el proceso que esa trabajadora, esa situación en la que se encuentra y bueno, ir construyendo, acompañando el proceso de salida de esa situación de violencia.